Principales teorías del desarrollo. Teoría psicodinámica. Teoría de Freud. Teoría de Erikson. Teoría del aprendizaje. Teoría de Skinner. Teoría de Albert Bandura. Teoría cognitiva evolutiva. Teoría de Piaget. Teorías psicodinámicas se centran en el desarrollo de la personalidad, en comprender y explicar el desarrollo de los sentimientos y comportamientos racionales e irracionales. Enfatiza cómo el individuo debe de acomodarse a la sociedad a la vez que satisface los instintos humanos básicos. La conducta humana se rige por motivos o impulsos de orígenes internos e inconscientes. Esas fuerzas influyen en todos los aspectos de la conducta, el pensamiento y de la personalidad. Freud, como Erikson, crean dos teorías para las que llamaron teoría psicosexual y otra que llamaron teoría psicosocial. Freud sigue las particularidades del instinto sexual en cada edad, abarca los aspectos cognitivos dentro de la personalidad total. Comprende 5 etapas: la oral, la que va desde el nacimiento hasta los 12 años, la anal, la que va desde los 12 meses hasta los 3 años, la fálica desde los 3 a los 5 años, el periódico de lactancia desde los 5 hasta la pubertad y la etapa genital y adolescencia. La teoría psicosocial de Erikson propuso que el desarrollo de la personalidad se basa en la interacción de un plan interno de maduración y en las exigencias sociales externas. Señala que el ciclo vital se compone de 8 etapas que siguen un orden biológico, físico y su nombre refleja el reto que enfrentan cada una. Las consecuencias de las etapas se basan en el principio epigénico. Una fuerza psicosocial tiene su tiempo ascendiente o periodo de gran importancia. Las 8 etapas presentan el orden ascendente como abarcan el ciclo vital. Se requiere toda una vida para adquirir las 8 fuerzas psicosociales. Más aún, Erikson comprendía que la conducta presente y futura debe tener raíces en el pasado, porque etapa se basa de los crecimientos puestos en las anteriores. Podemos ver las etapas de Erikson como un ciclo que se repiten. Las etapas están compuestas por 2 ciclos. ¿Quiénes somos? El primero incluye la base, la confianza frente a la desconfianza, hasta la identidad frente a la confusión de identidad. El segundo ciclo incluye desde la intimidad frente al aislamiento, de la integridad frente a la desesperación. Las 8 etapas del desarrollo psicológico de la teoría de Erikson: confianza versus desconfianza, autoestima versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, industriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión de identidad, individualidad versus aislamiento, productividad versus estancamiento, integridad versus desesperación. Teoría del aprendizaje. El enfoque de la teoría del aprendizaje conductismo tuvo su origen en los trabajos de John B. Watson, quien afirmaba que los bebés son una tabula rasa y que desarrollan hábitos como resultado de sus experiencias de aprendizaje y llegan a ser dependientes por completo de sus ambientes de crianza y las formas en que los tratan sus padres y las personas significativas en sus vidas. Las teorías de aprendizaje operante. Skinner amplía la teoría de Watson con esa teoría donde afirma que las direcciones que nos desarrollamos dependen de estímulos externos reforzados y estímulos aversivos, y más de fuerzas internas como instintos, impulsos o maduración biológica. A través de sus investigaciones con animales, Skinner llegó a entender una forma muy importante de aprendizaje, que creyó que era la base mayor de la parte de los hábitos. El lenguaje de Skinner, reforzador o el operante, teoría del aprendizaje social cognitivo. Albert Bandura rechaza el determinismo ambiental de Watson y Skinner, haciendo hincapié en los aspectos cognitivos del aprendizaje. Los niños pueden aprender conductas tanto positivas como negativas, simplemente observando. En la terapia de la conducta se llama también modelado. Albert Bandura rechaza el determinismo ambiental de Watson, haciendo hincapié en los aspectos cognitivos del aprendizaje. Afirma que los seres humanos son seres cognitivos, procesadores de información activos, piensan de las relaciones entre su
comportamiento y sus consecuencias. A menudo son más afectados por lo que creen que sucederá y por los eventos que experimentan por los eventos que experimentan en realidad. Resalta el aprendizaje por observación como un proceso central del desarrollo. Afirma que los niños aprenden en forma continua respuestas deseables e indeseables, manteniendo sus ojos y oídos abiertos. No necesitan ser reforzados para aprender. Y el enfoque del desarrollo cognitivo, Jean Piaget, un estudioso suizo que comenzó a estudiar el desarrollo intelectual durante la década de los 20, Piaget pronto descubrió que estaba más interesado en las respuestas incorrectas de los niños que las correctas, y notó que los niños más o menos de la misma edad producían las mismas clases de respuestas erróneas. ¿Pero por qué? A medida que ir cuestionando niños y los conceptos erróneos, usando el método clínico que había aprendido mientras que trabajaba en una clínica psiquiátrica, empezó a comprender que los niños pequeños no solo son menos inteligentes que los niños mayores, sino que sus procesos de pensamiento son completamente diferentes. Él afirmaba en la teoría cognitiva evolutiva que las pruebas de inteligencia solo medían que los niños sabían y no decían nada sobre el aspecto más importante del intelecto: cómo piensan los niños. Piaget estudió un concepto mental inobservable, la cognición. Contribuyó a una área por completo nueva de la investigación del desarrollo, la cognición social. Muchas gracias por escuchar este video sobre desarrollo humano y diferentes formas y principales teorías del desarrollo. En resumen, según las teorías psicodinámicas, la conducta humana se rige principalmente por motivos o impulsos de orígenes internos, a menudo inconscientes. En su teoría psicosocial, Erikson propuso que el desarrollo de la personalidad se basa en la interacción de un plan interno de maduración y en las exigencias sociales externas. Señaló que el ciclo de vida se compone de 8 etapas que siguen un orden biológico fijo. La teoría completa incluía las 8 etapas de la tabla. Su teoría psicosocial se divide en 2 ciclos. El primer ciclo incluye desde la confianza básica frente a la desconfianza hasta la identidad frente a la confusión de identidad. En el segundo ciclo incluye desde la intimidad frente al aislamiento hasta la integridad frente a la desesperación. Nota: el recuadro que está al final del resumen es la teoría de Erikson. La teoría de Freud. Teoría freudiana, desarrollo psicosexual. Sigue las particulares del instinto sexual en cada edad. Abarca los aspectos cognitivos dentro de la personalidad total. La teoría de Watson. El enfoque de la teoría de Watson es el aprendizaje conductivismo. Tuvo origen de los trabajos de John B. Watson, quien afirmaba que los bebés son una tabula rasa y que desarrollan los hábitos como resultado del aprendizaje. También llegan a ser dependientes por completo de sus ambientes de crianza y las formas en que las tratan sus padres y otras personas significativas de su vida. Skinner amplía la teoría de Watson con esta teoría, donde afirma que las direcciones en que nos desarrollamos dependen de estímulos externos reforzados y estimulados aversivos, y más, de que las fuerzas comunes e internas como instintos, impulsos o maduración biológica. En la teoría de Bandura, los niños pueden aprender conductas, tanto positivas como negativas, simplemente observando. En la terapia de conducta se llama también modelado. Afirma que los seres humanos son seres cognitivos, procesadores de información activos. Piensan que las relaciones entre el comportamiento y sus consecuencias a menudo son afectados por más los que creen que sucederá que por los eventos que experimentan en realidad. Resalta el aprendizaje por observación como un proceso central del desarrollo. En las etapas de la teoría de Piaget, los pensamientos son completamente diferentes. Es el sensorio-motora de 0 a 2 años, el preoperacional de 2 a 7 años, las operaciones concretas de 7 a 11 años, operaciones formales de 11 a 15 años. En la sensomotora se obtienen las primeras percepciones del mundo por medio de los sentidos y la actividad física. En la preoperacional, de 2 a 7 años, se adquieren el lenguaje y aprenden a manipular los símbolos del ambiente. En las operaciones concretas de 7 a 11 años, el razonamiento lógico está limitado a cosas que perciben. En las operaciones formales, de 11 a 15 años, son las experiencias concretas, pasan a términos lógicos más abstractos.